te has preguntado cómo puedes liderar a otros si todavía no sabes liderarte a ti mismo? El verdadero liderazgo no empieza en un cargo, ni en la capacidad de dar órdenes. Empieza en lo más íntimo, en nuestras decisiones diarias, en la disciplina que elegimos practicar y en los valores que guían nuestra vida. Hoy, Frida Beltrán, Rafael Martínez, Sandra Huesca y yo, Susana Huesca, queremos hablarles de un tema que parece sencillo, pero que transforma todo: liderarte a ti mismo primero. Porque solo cuando somos capaces de dirigirnos, de mantener coherencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos, es cuando realmente podemos inspirar a los demás. Pero es aquí donde surge un gran cuestionamiento. Si liderarse a sí mismo es la base de todo, ¿por qué nos resulta tan complicado llevarlo a cabo? La respuesta es bastante sencilla. Nos han preparado para liderar de manera externa, pero no interna. Aprendimos acerca de la gestión de proyectos, equipos y objetivos, pero nadie nos ha enseñado a gestionar nuestras emociones e incluso esa voz interna que puede ser nuestro peor crítico. Es esa falta de preparación interna la que nos lleva a construir un liderazgo superficial, una proyección de nosotros segura, centrada, pero falsa, ya que oculta un ruido interno persistente. Miedos, inseguridades, dudas. Esto no es solo lo que afecta a nuestro mundo interno, sino que también viene con un costo más alto: nuestra autenticidad. Cuando no somos auténticos con nosotros mismos, no somos coherentes con lo que hacemos, pensamos y decimos, que no solo nos lleva a un desgaste, sino que también empieza a afectar nuestra credibilidad y capacidad de guiar e influir en los demás. Esto nos lleva a tratar de inspirar desde un lugar vacío, como si estuviéramos a ciegas, sin nada que nos guíe hacia dónde vamos, atrapados más en un papel de actuación que viviendo en la realidad, el cual a la larga deja ver esa desconexión interna. En definitiva, el liderazgo empieza desde dentro. No podemos ofrecer a los demás algo que no somos o que no tenemos, y el verdadero reto está en enfrentar la conexión más difícil, la que tenemos con nosotros. Porque ¿cómo podemos iluminar el camino de los demás si no podemos generar una luz propia? Queremos que este espacio sea una invitación a vernos en el espejo de otra manera. Muchas veces pensamos en liderazgo como dirigir equipos, alcanzar metas o inspirar a otros, pero pocas veces nos detenemos a preguntarnos: ¿qué pasa si empezamos por lo más difícil, que es liderarnos a nosotros mismos? Recorreremos juntos 4 ideas que hacen la diferencia en ese camino. Empezaremos con el autoconocimiento y la gestión emocional, porque descubrir quién somos, nuestras fortalezas, nuestras áreas de mejora y cómo relacionamos frente a distintas emociones es el primer paso para crecer con autenticidad. Después hablaremos de la disciplina y los hábitos, esas pequeñas acciones diarias que construyen constancia, credibilidad y nos convierten en un ejemplo real. También exploraremos la coherencia y los valores, el reto de alinear lo que pensamos, decimos y hacemos, porque solo desde la congruencia nuestras acciones inspiran de verdad. Y finalmente miraremos hacia una visión trascendente que nos invita a dejar un pensar solo en lo individual para actuar en favor del bien común y dejar huella en quienes nos rodean. Nuestro propósito no es darles una receta ni un manual de reglas, sino encender una chispa que los motive a aplicar estas ideas en su vida diaria y a descubrir que el verdadero liderazgo no comienza afuera sino adentro. Porque cuando nos lideramos a nosotros mismos con autoconocimiento, disciplina, coherencia y visión trascendente, podemos ejercer un liderazgo de acción positiva que transforma nuestro entorno con autenticidad, confianza y ejemplo. Queremos que este espacio Mismo es un viaje largo que se empieza con el autoconocimiento. Puede parecer algo muy obvio, pero es una de las cosas que más olvidamos hacer. Conocerse de manera profunda es identificar fortalezas, habilidades, cualidades, pero también debilidades o áreas de mejora. Este proceso no es un ejercicio de autocrítica, es más bien como construir nuestro propio manual de usuario, un documento que describe cómo funcionamos, nuestras motivaciones, frustraciones, lo que nos hace únicos. De igual manera, implica también conocer nuestras emociones, pues reconocer cómo es que las expresamos nos va a permitir regularlas mejor cuando surjan y así evitar que nos dominen y nos desvíen de nuestros objetivos. Este manual no solo nos va a permitir identificar claramente cómo somos, sino que nos va a dar una guía de cómo podemos aprovechar al máximo nuestras habilidades
en qué podemos poner mayor atención o trabajar más, en dónde estamos parados y hacia dónde nos dirigimos. Al empezar a trabajar en nosotros, empezamos a construir la esencia de liderarse a uno mismo, una relación sólida y genuina con nosotros mismos que nos permite actuar con coherencia y propósito. Y es desde este lugar con el cual podemos influir positivamente en los demás y empezar un camino de liderazgo transformador. Una vez creado este manual, el siguiente paso es empezar a aterrizarlo en acciones concretas, pues el autoconocimiento por sí solo no es suficiente, sino que se necesita aplicarlo en acciones diarias y esfuerzos constantes que solo se logran con disciplina y construcción de hábitos. Hábitos son, en realidad, la base del liderazgo personal. Liderar no significa solo dar órdenes o inspirar con palabras bonitas. Significa demostrar con acciones constantes quién eres y qué tan comprometido estás. La constancia se refleja en lo cotidiano. Por ejemplo, en levantarte a tiempo, en organizar tu día con responsabilidad, en cumplir lo que prometes, en no rendirte aunque nadie te esté mirando. Son esas pequeñas decisiones las que construyen nuestra credibilidad, y eso es lo que inspira a los demás, mucho más que cualquier discurso. Un ejemplo muy sencillo. Imagina a un estudiante que siempre llega tarde a clase, que nunca entrega a tiempo sus tareas y que constantemente pone excusas. Difícilmente alguien lo vería como líder, aunque tenga grandes ideas. En cambio, pensemos en ese compañero que, aunque no hable demasiado, siempre cumple, siempre llega puntual y siempre está preparado. Ese tipo de disciplina habla más fuerte que cualquier palabra, porque transmite confianza y respeto. La disciplina también es la capacidad de mantenernos firmes aun cuando nadie nos aplauda. Es seguir trabajando aunque el camino sea difícil, aunque no tengamos motivación, aunque no tengamos espectadores, porque ahí es donde se mide de verdad nuestro carácter. Si no somos disciplinados con nosotros mismos, ¿cómo podríamos pedirle compromiso a un equipo? Un líder que no se exige no puede exigir. Un líder que no cumple no puede pedir cumplimiento. Y un líder que no es constante nunca podrá guiar a otros hacia la constancia. Al final, nuestros hábitos diarios hablan más fuerte que nuestras palabras. Cada acción, por más pequeña que parezca, desde ordenar tu espacio de trabajo hasta cumplir con una meta personal, es una muestra silenciosa de quién eres y qué valores te guían. Esa es la verdadera esencia del liderazgo de acción positiva. Dirigirnos primero a nosotros mismos, construir disciplina desde lo cotidiano y así inspirar a otros no solo con discursos, sino con el ejemplo vivo de nuestras acciones. La coherencia no significa ser perfectos, nadie lo es. Significa esforzarnos por alinear lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Porque si digo que valoro la empatía, ¿cómo reacciono cuando alguien se equivoca? Si hablo de compromiso, cumplo con lo que prometo aunque nadie me mire. Y es justo ahí donde empieza el liderazgo de acción positiva, porque liderar no es dar discursos bonitos, es vivir de forma congruente, es mostrar nuestras acciones que lo que creemos importa y que refleja en lo que hacemos. Esa coherencia genera confianza, contagia y motiva a los demás más que cualquier cosa. Imaginen por un momento qué pasaría si todos viviéramos con esa congruencia, en lo pequeño y en lo grande. Construiríamos entornos más auténticos, más justos y mucho más humanos. Cuando elegimos la coherencia no necesitamos convencer a nadie. Nuestros actos hablan por nosotros y esos actos son los que de verdad inspiran y transforman. ¿Qué es lo que pasaría si todos tomáramos decisiones solamente pensando en qué es lo que nos beneficia solo a nosotros? ¿Cuánto tiempo pasaría para que toda nuestra sociedad se convirtiera en un completo caos? ¿Un mes? ¿Una semana? ¿Un día? Seguramente es mucho menos de lo que pensamos. Y es que piensa desde cosas tan cotidianas como el dejar pasar a alguien que se quiere cambiar de carril en periférico. Si solo pensás en que tú quieres pasar, seguramente a los 5 minutos ya hubieras chocado o alguien más ya lo hubiera hecho. Y es que en esos pequeños gestos, donde se mide la diferencia entre actuar desde el yo primero o desde la conciencia de que compartimos camino con otros, y es en esas situaciones aparentemente simples donde empieza a construirse el verdadero liderazgo. John Quincy Adams, el 6º presidente de los Estados Unidos, dijo:
Si tus acciones inspiran a los demás a soñar, a aprender y a hacer más, eres un líder. Esa frase nos recuerda que el liderazgo no depende de un cargo ni de un reconocimiento oficial, sino de la capacidad de nuestras decisiones para mover a otros hacia lo mejor de sí mismos. No se trata de discursos llenos de palabras bonitas, sino de acciones consistentes que pueden observar y eventualmente poder imitar. Si tú comienzas haciendo las cosas que no quieres porque te da flojera o porque no es la salida fácil, es más fácil que puedas dejar un ejemplo marcado con el que está junto a ti. Cada vez que decides levantarte temprano, cumplir con tus compromisos, ceder el paso o simplemente actuar con integridad cuando nadie te ve, estás mostrando con hechos lo que significa el poder liderarse primero. Y es que un líder que es capaz de liderarse a sí mismo entiende que sus decisiones deben ser para mejorar, no solo para él, sino para los demás. Al final, el poder conseguir cierta trascendencia en el ejemplo que tú das depende de con qué nivel de disciplina estás dispuesto a asumir, aunque no sea fácil, porque no lo es. Porque cuando tus acciones buscan el bien común, tu vida deja de ser solo un recorrido personal y se convierte en poder dejar huella a tu alrededor. Una huella que puede estar en un gesto o en una palabra, chance en solo tomar una decisión justa, o en la capacidad de motivar a alguien más a seguir tu ejemplo. Y esa, al final, es la marca de un líder auténtico. Liderarse a uno mismo nunca ha sido fácil, porque exige disciplina, coherencia y una visión que vaya más allá de lo personal. Y es que requiere enfrentarse a los propios límites, reconocer debilidades y tener la humildad de corregir el rumbo cuando es necesario. Pero es justamente ahí, en ese esfuerzo constante de mejora interior, donde nace el liderazgo auténtico. Cuando somos capaces de dirigirnos primero, de ser firmes en nuestros valores y constantes en nuestras acciones, entonces dejamos de hablar de liderazgo como un título y lo convertimos en un estilo de vida. Liderar no significa únicamente el influir en otros, sino ser ejemplo incluso en los momentos en los que nadie nos observa. Esa congruencia silenciosa es la que con el tiempo construye la credibilidad y la confianza. Al final, la verdadera inspiración no viene de lo que decimos, sino de lo que hacemos cada día. Los grandes líderes no motivan únicamente con discursos, sino con la fuerza de sus decisiones y la coherencia de caminar. Y si empezamos por nosotros mismos, por ordenar nuestra mente, cuidar nuestras palabras y sostener nuestras acciones y principios, entonces sí podremos transformar a los demás. Y es que ese es el reto y también la oportunidad, el liderarte a ti primero, para después poder dejar huella en el mundo. Porque la huella más duradera no es la que se deja en papeles o en reconocimientos, no, es la que se imprime en las personas. Y esa huella solo puede nacer de un liderazgo genuino, que se construye desde dentro hacia afuera.